Ok, no. Un nuevo episodio de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Hoy con un invitado LATAM, un invitado reconocido y con muchísimas amistades a nivel Latinoamérica y Iberoamérica. Moisés Romero, bienvenido. Hola Rose, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte acá, por fin. Estaba coqueteando mucho para que viniera al canal y por fin lo logramos. Después de que nos vimos en Ágiles Bucaramanga. Correcto. Nájiles nos compartió un tema precioso que quiero replicarlo a través de este canal y que lo conozcamos un poquito antes como ser, antes de comenzar el desarrollo del tema que nos trae. Moisés, para ti, ¿por qué es importante después de ser un ingeniero de sistemas, un agile coach, trabajar muy a nivel técnico en las organizaciones donde has estado, llegar al tema del juego, la gamificación? Ok, es fácil, creo que a veces es un poco complejo llegar a que las personas tengan ciertos comportamientos que queremos y encontré en el juego algo que los motivaba y los llevaba a lograr esos resultados que se esperaban. A nivel familia, ¿cómo aplicas la gamificación? Cuéntanos un poco. Creo que siempre estoy como es importante entender si todos están preparados para jugar. Sí, hay algunas personas que sí, otras que no, pero hay que entender qué motiva a esas personas para definir qué es lo que debo contar yo alrededor de un juego que diseñe o algo que haga para que esos comportamientos que yo quiero que pasen funcionen. Entonces, normalmente en la vida real siempre hay competencias, siempre buscar quién logra hacer esto primero, pero más allá de eso, que lo que quiero que pase como comportamiento finalmente suceda y que haya un aprendizaje para esa persona. ¿Qué más nos quieres contar de ti como persona? Bueno, yo creo que la vida me ha venido como llevando por diferentes escenarios. He querido ser unas cosas y la vida siempre me lleva hacia otras. Muchas veces he escuchado, otras no tanto, y el camino me ha ido como ubicando en estos escenarios que me han permitido como aprender y probar cosas. Entonces, como que eso les puedo contar. Me gusta mucho probar, incluso muchas veces cuando se define algo ya lo estoy cambiando. Entonces, no soy tan estándar como muchos quisieran, sino normalmente lo estoy modificando y cambiando. Me encanta. Podría decirte disruptivo, innovador, visionario. A Moy lo he conocido a través de la comunidad de Colombia. Alguna vez fue a la empresa multilatina donde yo laboraba también, a acompañarnos. Pero especialmente la última vez fue mentor de otros compañeros de equipos de cuando estudiamos mentor y allá el coach disruptivo con Martina Laimo y tú eres parte del staff de la mentoría. La gente te quería mucho, precisamente por esa humanidad que generas y así motivas mucho a las otras personas. Así que habría mucho más que hablar de Moy y mucho más que agradecerle, pero sí te quiero agradecer inmensamente que puedas compartirnos sobre ese tema tan importante para que muchos de los que lo van a ver de forma sincrónica puedan empezar a apoyar a sus equipos para unos equipos de alta productividad. ¿Cuál es el título de lo que hoy nos quieres compartir? Bueno, hoy el título que le he puesto varios títulos, pero el de hoy es como con las cartas en la mesa. Y es porque lo que les quiero compartir es un ejemplo de algo que he hecho con cartas, que puede hacerse de muchas formas, pero en este ejercicio ha sido con cartas y la idea es que ustedes puedan llevarse ese ejemplo, pero que ustedes lo puedan adaptar a su propia realidad. Para que tú seas el protagonista, voy a apagar el micrófono y el video para que te comiences a desarrollar el tema. Entonces, bienvenido de nuevo al canal de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Gracias, Adelante. Ro. Listo. Bueno, déjenme entonces yo, antes de compartirles cualquier imagen y mi pantalla, les comparto que uno de los dolores que se comenzaron a sentir en algunos momentos en reuniones en las que yo estaba, en especial cuando estas son virtuales, que solemos compartir algunas virtuales, pero en ese espacio
comenzó a surgir la necesidad de cómo sabemos que las personas que están tras esa pantalla realmente están, que hay presencia de esas personas y participación. Entonces, una de las cosas que normalmente salía en la conversación es, y yo, pues obliguémoslo. El que no esté, pues tiene un reporte negativo por no asistir, por no estar atento. Y muchas veces nos pasa que en ese tipo de sesiones, pues suele suceder tenemos que generar ese miedo, tenemos que presionar a esas personas para que al final logren lo que nosotros estamos como de alguna manera fomentando. Entonces, bajo ese escenario, lo que comencé a hacer fue definir una serie de dinámicas que nos permitieran que eso comenzara a suceder. Todo se basa, digamos, la recomendación acá principal y bibliografía que ustedes podrían leer es el libro de Gamification de Yukai Chou. Básicamente él habla del Octalysis Framework. Él tomó mucho tiempo investigando por qué las personas jugaban videojuegos, qué hacía que ellos, luego de una jornada agotadora, jugaran durante muchas horas, incluso en la madrugada, sin descanso. Que hubiese otras prioridades, que por encima de cualquier otro tema, para ellos fuera primordial eso. Y él se encontró 8 elementos alrededor del juego que explicaban el por qué esas personas lo hacían. Y ahora, no únicamente en el juego, él lo menciona como que de alguna manera es las motivaciones de las personas en general, el por qué personas que tienen un trabajo por el cual les pagan en su tiempo libre trabajan para una comunidad de open source, porque están creando software por el que probablemente ellos no van a recibir un beneficio más que el sentir que están contribuyendo con algo. Entonces, a partir de eso, de ese Octalysis Framework que hoy probablemente no lo veamos tanto, pero detrás de todo eso, pues lo que se logró fue como impulsar esas motivaciones de las diferentes como personas. ¿Listo? Entonces, esa es como una de las bases sobre las que siempre me he estado impulsando. El libro es de por sí una Biblia completa, entonces es bien largo, bien extenso, entonces recomendado sobre todo que lo investiguen, es bien interesante porque a veces pensamos que el gamificar iniciativas o gamificar cualquier cosa es crear tablas de posiciones o darles insignias a las personas. Y la respuesta es que sí, pero no tan así. Hay otros factores bien importantes a tener en cuenta. Entonces, yo si quieren les voy a hacer así un resumen de seguro muchos de los que estén por ahí eh, ya lo han visto, ya lo han escuchado y entonces voy a hacer así como un repasito rápido. ¿Listo? Entonces, compartiéndoles esto, lo que dice el Octalysis Framework es que hay 8 elementos que motivan a las personas a hacer eh, alguna actividad. Miren que no jugar, pero hablemos de que los impulsa, son motivadores. Uno tiene que ver con el significado épico, que las cosas que nosotros hacemos tienen una representación épica, la estamos haciendo por algo más allá de solo hacerla. Por ejemplo, si estamos hablando de Super Mario, es rescatar a la princesa. Si estamos hablando de por qué escribo en Wikipedia nuevas cosas, es porque estoy contribuyendo con el conocimiento del mundo. Entonces, ese primer motivador es algo que me lleva más allá de lo normal, del hacer la tarea, del tener que hacer, tienes que hacer una tarea, pero ¿qué es lo épico que hay detrás de ese entorno? El segundo tiene que ver con que te vayas desarrollando, que vayas de alguna manera alcanzando niveles, obteniendo, eh, que veas que hay como una evolución en lo que vas haciendo. Entonces, no sé si algunas veces han visto ustedes cuando están iniciando LinkedIn, él les dice, te falta configurar la descripción, estás al 80% de completar tu perfil. Esos son como un impulso, una motivación adicional a decir, uy, estoy al 80, ya casi completo mi perfil. Entonces eso ayuda también a hacer un empuje adicional. El otro tiene que ver con la posesión, es decir, el poder tener algo virtual, representativo, por ejemplo, mis armaduras, mis medallas,
mis elementos, que al final, si ustedes lo piensan, no son nada más que una representación de algo que yo tengo. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de Facebook, el cómo tengo configurado mi espacio específico, es lo que yo tengo, es lo que soy. Entonces, por ese lado. El otro tiene que ver con la impaciencia y es de alguna manera el cómo yo no sé qué es lo que, como que, em, cosas que yo no puedo tener, por ejemplo, como que hay una medalla específica o solo insignia la obtienen solo aquellos que son capaces de obtener tal cosa, pero es algo momentáneo, es algo que no todos pueden tener, entonces eso de alguna manera impulsa a querer también hacer cosas al respecto. El otro tiene que ver con la pérdida, así como yo gano el dejar de hacer cosas. Este es muy común, sobre todo cuando ustedes ven Duolingo, que ustedes van alcanzando niveles, voy compitiendo con otras personas, pero cuando ustedes dejan de practicar, van perdiendo. Entonces, eso hace que yo por ahí me motive a estudiar algo, no porque lo quiera estudiar, sino porque no quiero perder. Ese es uno de los más comunes que uno ve. Duolingo creo que es una de las aplicaciones más gamificadas, es porque te impulsa a hacer algo que en algún momento no podrías hacer, o no sé si han visto que en alguna fiesta o en algún lugar hay personas que no quieren dejarse o perder ese avance que ya tienen, o no dejar que otra persona le quite su puesto en el escalafón. Entonces estudian un idioma en una fiesta donde no deberían estar estudiando o en otro momento no lo hubieran hecho. Entonces ese tiene que ver. El otro habla de la impredictibilidad. Entonces si yo estoy haciendo algo, debe haber algo en el futuro que yo desconozco cómo va a suceder y eso me impulsa, tengo que terminar esto para ver el otro. Voy en el nivel uno, tengo que terminarlo para ver qué viene en el nivel 2, qué habrá en el nivel 3. Entonces eso también me impulsa hacia esos espacios. La influencia social, entonces eso que les mencionaba de cómo estoy posicionado con los demás, cómo los otros, cómo de alguna manera me llega esa información de que alguien va más arriba, obtuvo algo, o cuál fue el equipo más ganador. Entonces esa influencia de cómo me veo frente a los otros es otro de los motivadores. Y el otro tiene que ver con como la creatividad, como que yo pueda de alguna manera decidir cuál es la ruta que tengo dentro de ese juego, que yo digo, esta es mi ruta, yo definí un path, o yo definí, igual que en Facebook, puedo de alguna manera personalizar lo que yo hago y eso lo hace diferente y de alguna manera se conecta también con el tema de es mío. Entonces, eso mismo, que yo pueda tomar como de alguna manera decisiones alrededor de ese espacio. Pues basado en esto, miren que no es solo medallas, no es solo temas, esto puede tener un balance, pueden ir más de un lado, más del otro. Hay cosas en las que no nos vamos a meter en el detalle, pero por ejemplo, se habla que las cosas que están hacia arriba son denominadas white hat y las cosas que están hacia abajo son denominadas black hat. Lo que quiere decir es que lo de arriba me genera algunos comportamientos positivos o algunas sensaciones positivas, lo de abajo me genera algunos temas mucho más negativos. Entonces, la idea es mantener una dinámica que mantenga un balance. De pronto ustedes han visto juegos o hijos o amigos que están en torno a un juego que los deprime y es porque probablemente está muy orientado hacia abajo, hacia la impaciencia, hacia lo impredecible. Entonces la idea es mantener un balance, pero cada cual tendrá su comportamiento propio. Entonces, una vez yo leí esto, yo dije, esto está bien interesante y comencé como a aplicarlo. Entonces, cuando vi eso, lo que comenzamos a hacer es, vamos a enfocarnos en dónde comenzó. Comenzó en una daily, el problema que estamos teniendo eran sesiones específicas en las que los equipos estaban tardando más tiempo, estaban hablando de cosas ya muy a detalle, algunos hablaban, otros no, unos estaban, otros no. Entonces, para poder buscar hacer eso, nos basamos en esto y comenzamos a hacer nuestra primera versión del juego. Lo llamamos como el Scrum Game. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que teníamos acá era un Google Sheets o un Excel y lo que decíamos es, esta persona pasó la palabra correctamente, tiene un punto. Esta persona tenía la cámara encendida, entonces le damos un punto. Este grupo se pasó de 15 minutos, entonces por lo tanto todos los equipos tienen menos 3 puntos. Se definieron unas cartas denominadas, acuérdense que debe tener como una historia, ¿no? No debe ser solo como el juego de, yo no puedo ir a jugar un juego de cartas, no sé, de naipes,
si a las personas no les gustan los naipes, entonces yo debo hacer que mi retórica y mi historia esté conectada con eso que sí los motiva. Entonces, si van a crear algo, conéctenlo a la visión de la organización, conecte lo que motiva al juego. Ahorita Rose me preguntaba de cómo lo hacía, entonces una de las primeras preguntas como de qué habla constantemente ese equipo, qué es normalmente las conversaciones fuera del trabajo que están pasando, porque ahí es donde uno puede encontrar elementos ok, les gusta el fútbol, o probablemente hablan más de ejercicio, o probablemente hablan más de alguna serie específica. Entonces, cuando ustedes logran entender eso, que uno lo puede sacar a través de un icebreaker o una sesión en la que el equipo les comparta a uno, ya uno va alineando hacia allá, al menos algo más general. Entonces, basado en eso se definieron algunas cartas que era como Saturno, Blatan, Neptuno, Ricordanza. Ya les cuento un poquito qué eran estas cartas. Y lo que teníamos era como un histórico de cómo iban ellos como avanzando, cuál era la sumatoria de puntos, cómo iban avanzando, los comparábamos, semanalmente mandaban, bueno, van así, van así, y estos comportamientos que nosotros íbamos viendo como en el histórico, tenían como una representación, por ejemplo, eh, una carta para recordar el pasado, que queríamos fomentar que las personas trajeran la pregunta que habitualmente hacían de qué hice ayer, pero entonces no era qué hice ayer, sino era, esta carta te da el poder, y ya les cuento cómo eran cada una de esas, y eso es lo que me permite era qué comportamientos yo quería fomentar de este equipo para que las reuniones mejoraran, para que fueran en vez de decirles, es que según las sagradas leyes, una daily debe funcionar así, lo que hicimos fue que esos comportamientos los llevamos al juego. Y entonces como que esa fue la primera vez que pasó. Y la verdad fue que el resultado fue muy interesante. Después de que nosotros hicimos esto, que lo hicimos a manera de experimento, lo que comenzó a pasar es que había momentos en los que no jugábamos. No había una acumulación de puntos y aún así las personas seguían teniendo el mismo comportamiento en la sesión. O sea, eso se mantuvo, el encender esa cámara, el pasarse la palabra, el no pasarse el tiempo. Entonces, esto fue bien interesante y lo fuimos llevando a otro nivel. Entonces, esto era como lo que yo les estaba compartiendo de las primeras versiones, cómo lo sumábamos, pero por ejemplo acá está la parte que les decía de las cartas. Entonces, comencé a pensar en, ok, busquemos esto, imágenes generadas en IA, estas cartas las conseguí creo que en Canva, unos templates, o sea, no se imaginen que fue la mega creación, sino que de alguna manera cogí varios elementos que ya estaban y me ayudé al poder decir, ok, Ricordanza, ¿qué es? Es la carta que me permite tener acceso a información relevante del pasado. Trae solo la información valiosa que permita tomar decisiones. Esta carta te daba el recordar, es decir, si yo estoy en la mesa con el equipo, decía, ok, voy a usar mi carta de Ricordanza. Ayer yo trabajé esto y me parece importante. Ahora, si lo que esa persona traía como Ricordanza era de valor para lo que estaba haciendo el equipo, entonces tenía un bonus de +3. ¿Qué intención tenía detrás de la carta? Que todo lo que nosotros trajéramos del pasado fuera algo de valor para el equipo, que trajéramos la mejor información posible o decisiones o traer esos detalles. Saturno era una carta que me permitía pensar en el futuro. Y entonces acá es como usa cuidadosamente esta tarjeta, trae solo información que aporte valor al trabajo del equipo y que les permita tomar decisiones. Es como que, ¿qué es lo que voy a estar trabajando? Tengo estas preocupaciones de lo que voy a estar trabajando. Y Neptuno era una carta que nos mostraba las tormentas. Entonces como que esta carta me permitía mostrar las tormentas que venían, cómo debíamos estar prevenidos. Y finalmente Blatan era una carta que buscaba generar la conexión. Entonces era una carta para pasar la palabra. Algo que pasaba en las sesiones era que, digamos, yo hablaba, Moisés Romero hablaba, y que terminaba de decir lo mío y me quedaba callado y nadie más tomaba la posta para continuar o nadie más la tomaba. Entonces lo que comenzamos a hacer es, esta carta se la voy a pasar a alguien para que hable, para que yo quiero escuchar a esta persona. Entonces, si yo hacía eso, eso me daba una puntuación, pero adicionalmente me permitía estar atento a la sesión porque si yo le pasaba la palabra a alguien que ya había hablado, quería decir que yo no estuve tan atento a la sesión. Entonces, eso me ayudaba mucho a poder hacerlo. Entonces, fue como un ejercicio de crearlas y de dar unos puntos. Adicionalmente, tuvimos una carta denominada Crono, que era la carta del tiempo, para garantizar que el equipo
estuviera en un espacio de tiempo apropiado. Si el equipo se pasaba del tiempo, todo el equipo, no una sola persona, todo el equipo tenía -3. Es decir, que el tiempo deberían ellos cuidarlo para garantizar que el espacio era apropiado. Y si el tiempo estaba bien, dábamos un +1. Y Afrodita, que yo les estaba mencionando ahorita el tema de la cámara, en últimas no queríamos forzar o obligar a las personas, entonces lo que denominamos Afrodita fue como un bonus, una carta bonus. Y era que la diosa Afrodita está atenta para poder disfrutar de la belleza humana. Por esta razón, cada vez que una cámara sea activada, tu belleza será recompensada. Entonces les dábamos 2 puntos si la cámara estaba encendida durante toda la sesión, les dábamos 1 punto si se encendía solo para su momento de hablar y pues no perdían puntos si no la hacían. Pero ¿qué comenzó a pasar? Que es bien interesante entenderlo acá. Es que cuando yo me voy quedando sin puntos y semanalmente vamos diciendo Moisés va a la cabeza con tanta puntuación, y reconocíamos esos puntos, pues lo que pasaba era que las personas que se iban quedando abajo, lo que hacían era, yo tengo que encender mi cámara para acumular puntos. No porque quisiera encender su cámara, sino porque quería ganar puntos. Ese era el impulsor para que esa persona lo hiciera y poderse no quedar de últimas. Nadie quería estar de últimas en ese escalafón. Entonces, eso nos permitió sin obligarlos a nadie. ¿Listo? Comenzamos a crear unos tableritos en el que podíamos jugar. Entonces, habían diferentes personas, pon tu nombre, cada quien lo va jugando. eh, Cada quien debe disponer acá arriba, no sé, las herramientas, el Jira, el Azure DevOps, la herramienta que estén utilizando para poder saber cómo están los temas, ¿sí? Es más que jugar, es poder saber cómo lo que hicieron, todos están visualizados y todos están al día de lo que está pasando. Una agenda ágil que nos permitía saber que la otra semana viene alguien va a estar de vacaciones o la otra semana viene un holiday. Entonces eso nos permitía a todos estar atentos a lo que iba a pasar y gestionar los riesgos. Eh, y después ya les comenzamos a dar como otro aspecto, traer unas imágenes de fondo, dibujar el board on chat acá directamente para que el equipo pensara cómo estaba, bonificaciones, cómo iban en relación a los otros y claramente ya el tipo de insignias. Estas insignias se crearon también en Canva. Ustedes pueden entrar en Canva y en la versión gratuita encontrar un tipo de insignias que ustedes pueden como editar y utilizar de alguna manera. Entonces eso fue lo que hicimos y creamos como la Daily Meeting Queen y el Daily Meeting King y todo este tipo, digamos, de medallas que permitían reconocer que habían llegado a un nivel. Es decir, yo iba acumulando puntos, pero ¿y para qué? Sí, era para poder llegar a un nivel. Yo debía, recuerden que lo que estamos hablando del Octalysis Framework es, yo acumulo puntos, pero esos puntos me deben dar un nivel de que voy avanzando. Entonces, eso fue lo que comenzamos a hacer y las personas fueron ganando esta puntuación. Resultados interesantes alrededor de eso. Lo que les decía, cuando las personas no estaban dentro del juego, seguían teniendo los comportamientos, tenían un entendimiento más cercano, perdón, a, a los comportamientos normales de una sincronización de equipo. Entonces eso nos permitió, en vez de estar ahí como dándoles debe ser así o debe ser de esta forma, pues el jugar los hizo interiorizar un poco más esos formatos. Entonces eso fue lo que hicimos. Las cosas se salieron de control. Yo esto lo utilicé en un par de equipos con buenos resultados. Hice un post bien interesante de ese experimento, que no fue más que un experimento. Y lo que comenzó a pasar es que varias de las personas con las que compartí este escenario comenzaron a usarlos en otro entorno. O sea, entonces un día me dijeron, oye, ¿y qué pasa cuando la persona llega a 200 puntos? Y yo decía, ¿cómo así que 200 puntos? No sé, nunca he creado el nivel 200, no existe. Existía el nivel 100, pero no existía el nivel 200. Entonces, ¿qué tocó? Crearlo porque alguien lo estaba utilizando, porque le vio el valor. Y así fuimos creando como varios niveles. En la actualidad, la versión más reciente que estuvimos utilizando, y esta es del año pasado, ya un poco más elaborada, con una serie de cartas, les puedo compartir aquí una serie de cartas adicionales que hemos incluido, por ejemplo, facilitar. Esto fomenta que no solo la persona que siempre está facilitando facilite, sino como alguien del equipo también toma la posta y dice, hoy yo voy a facilitar para también que nos necesiten cada vez menos. Entonces, este les daba 3 puntos porque queríamos que cuando nosotros no estuviéramos, la sesión ocurriera y que siempre hubiese alguien que quisiera tomar esa posta.
Asistencia, es decir, llegar a la sesión, un más uno para todos, pero no asistir era menos dos. ¿Y por qué esto es importante? Porque sucedía que las personas simplemente no asistían y nadie sabía. Entonces lo que buscábamos fomentar es, si tú le avisas a tu equipo, nosotros te damos un escudo de inmunidad. El escudo de inmunidad evita que te resten puntos. No te suma, pero evita que te resten. Entonces lo que pasaba era que el equipo, antes de, no sé, una cita médica, algún problema que hubieran tenido, pues lo que hacían era notificarle a su equipo, entonces su equipo estaba al tanto. Entonces cuando uno decía, bueno, tal persona no llegó, no, él nos avisó, todos estamos alineados, entonces estuvo perfecto. El que les mencionaba de Blatan, que en este caso ya se denominó pasar la pelota correctamente. Entonces yo le pasaba la pelota a alguien que no hubiese hablado. Si la pasaba mal, pues tenía menos dos. Uno si la pasaba bien, menos dos si la pasaba incorrectamente. Y del otro lado, porque lo que comenzó a pasar es que yo pasaba bien, yo decía, listo, va Rose, pero Rose no estaba atenta, entonces lo que decía es, bueno, entonces ahora también, yo la paso bien, pero alguien debe atraparla bien. Entonces el que recibía también tenía como una puntuación. Si no la atrapaba, no estaba atento, pues simplemente tenía unos malos puntos. Acá están las cámaras que antes se denominó Afrodita, acá la llamamos como cámara siempre encendida o cámara encendida. Y la sesión, si la sesión estaba en tiempo perfecto, más dos para todo el mundo, pero si estaba fuera de tiempo, menos tres para todo el mundo. Todo el mundo. Algo que pasaba también es que llegaban a la sesión y los tableros no estaban actualizados, decían cosas al equipo, eh, pero, pero eso no lo representaba, no lo habían actualizado. Entonces esto también nos ayudaba a fomentar la actualización de ese tablero. Acá hay unas de ruleta, ya se las muestro. El escudo de inmunidad, hicimos una como para fomentar la colaboración, entonces a veces pasaba que alguien tenía un inconveniente y nadie lo ayudaba. Entonces lo que hicimos es, esta carta puede ser utilizada para decirle a alguien que le quiere agradecer por haberlo ayudado, ¿sí? Entonces, alguien nominaba el campeón del día y esa persona obtenía un 3. Era una única carta. ¿Se acuerdan el de algo que es único? Este era un valor único por persona. Entonces, reconocíamos el ayudar. Creamos unas cartas de temporada, acuérdense de la impredictibilidad. Teníamos de Halloween, entonces a veces las cámaras no se encendían, pero lo que hacíamos era que con Halloween, con Navidad, si la persona salía como con algún filtro de Navidad o filtro de Halloween, dábamos algo. Entonces sumaba por cámara y sumaba por bonus de acá. En algún momento creamos una de riesgo, que era como que si alguien mencionaba un riesgo bien importante, esto fue porque algo puntual pasó con este equipo que nadie lo notificó y se nos hizo evidente un problema. Entonces, eso fue lo que pasó, entonces esto no ayudaba. Y comenzamos a usar una que cada vez que el equipo terminaba una iteración, pues, y si completaban de manera adecuada el valor que estaban intentando generar, todo el equipo obtenía un valor en ascenso más 5 para todos. Entonces eso fomentaba que el equipo se orientara en completar el objetivo de la iniciativa. Eso lo que comenzamos fue a plasmarlo acá, en cómo lo ponemos en un lugar en qué ubicación estás, cómo estás comparado con los demás, cuál es el nivel 100, qué obtengo cuando llego al nivel 100, tengo el poder de la sincronización, o soy un King Agile, o soy una Queen Agile. En el siguiente, como digamos, ya era como un outstanding daily sync, y en el tercero era cuando llegábamos a 300, como era un daily meeting Spartan, eh, y así hasta que también compartíamos cuáles eran las personas que iban puntuando, pero también cuáles eran los equipos que iban puntuando. Entonces, de esa manera íbamos como haciendo todos los temas. Y les voy a compartir la carta que estaba por acá que tenía que ver con la ruleta. La ruleta, lo que hacíamos con los equipos es que girábamos la ruleta al final de la sesión y decíamos, por ejemplo, en este caso Javier. Entonces, Javier había seleccionado, volvíamos a girar la ruleta y decía, por ejemplo, Moisés. Javier, dime qué fue lo más importante o lo que más le preocupa a Moisés. Si él no respondía, era porque no estuvo tan atento a la sesión. Queríamos que estuvieran muy atentos en esa sesión de sincronización. Entonces, si él no lo hacía, alguien podía robar y decir, yo sí escuché. Y básicamente obtenía unos puntos adicionales.
¿Qué es importante que les quiero dejar, más allá de las cartas, más allá de la dinámica, más allá de yo no puedo crear todo eso? Si se dan cuenta, esto comenzó en Excel, en un Google Sheets, le fuimos metiendo más complejidad, es más, tenemos pensado meterle mucha más complejidad porque vemos que funciona, pero no se trata de hacerlo complejo, no se trata del juego, se trata de lo que logra. Entonces, mi recomendación es piénsenle ustedes cómo lo pueden hacer, qué quieren lograr, qué comportamientos, son cartas, son otro tipo de iniciativas, son tableros. Eh, y eso es básicamente lo que se logró y lo que les quería compartir desde el punto de vista de cómo lo hemos logrado. Queremos escalarlos a otros espacios para involucrarlos no solo en esas de sincronización, sino en temas de generación de valor. Entonces, básicamente eso hoy, como se dan cuenta, es lo escalamos a múltiples equipos, muchas personas. Hay un montón de trabajo por hacer para mantener esto actualizado, pero lo que sí les puedo mencionar es que al final se lograron muy buenos resultados como equipo que perduran, ¿sí? No es solo para el juego, esto se queda en el equipo y es parte, digamos, de lo que muchas veces queremos lograr. Sería eso lo que quería compartir. Me encanta hoy pudiste mostrarlo y en la sesión de Ángeles Colombia tú ofreciste las cartas, tú ofreciste este material, también queda ese ofrecimiento. Por supuesto, esto de alguna manera, el que tenga, digamos, un tablero Miro o yo puedo exportar esto a un PDF de alta calidad y después ustedes lo parten si usan Mural o si usan otro, por supuesto a disposición de que yo les pueda compartir esos tableros. Varias de las personas que estuvieron en la sesión me contactaron después y yo les di acceso para que lo usen y, digamos, no arranquen desde cero, ya existe, así que por supuesto que disponible que puedan ustedes decirme, yo quiero usar esta o modificarla o cuéntame un poco. O sabes que tengo una idea que me gustaría compartirte, estaría genial porque de esa manera como que podemos darle otro toque y ustedes mejorarlo y mejorar el que nosotros ya tenemos. Excelente, entonces vamos a anotar tus redes sociales, me las compartes también en el video, compartimos ese enlace o si quieres mejor que sea directamente que te contacten a ti, envíes o envíes el link. Sí, normalmente mi red profesional es únicamente LinkedIn. Lo que hago en Instagram es más como día a día, vida cotidiana, entonces no hablo mucho de esas cosas, sino más como mi día a día. Entonces, LinkedIn me escriben Moisés Romero Prieto, yo soy Engagement Lead en Red Hat, entonces ahí van a encontrar, tengo un sombrerito rojo que por acá lo tengo, ese sombrerito rojo, y ahí me encuentran fácil y me escriben ahí por ese mensaje y les puedo compartir como toda la información que consideren. O sea, creo que es bien valioso el poder seguir dándole otro nivel a la iniciativa y como les digo, de verdad que a nosotros nos ha funcionado mucho. Sí, genial porque cada uno lo aplicará en su contexto. De Y me acuerdo. quedo con una frase que dijiste, no se trata del juego, se trata de los Se logros trata. en tomas de decisiones, en motivación, en trabajo en equipo, y no solo esas reuniones, sino que lo que logran a conocerse. Mira, cuando tú le preguntabas a alguien qué es lo que le importa, qué es lo que más le interesa, puede ser de la misma reunión o de otro momento. Sí, Gracias, estoy agradecida inmensamente porque pudimos compartir de una forma gráfica donde puedas mostrar esta belleza de cartas poderosas, están brutales, la que es una nota de experiencia. sí. Bueno, Mira, y y algo finalmente, rapidito dime, que hicimos en esto, estamos próximos a esto, y es que estamos creando un proceso para ayudar a mover un tema DevSecOps a nivel de la cultura. Entonces estamos creando una nueva serie de qué necesita ser una leyenda de DevSecOps en la organización para llegar a ser leyenda. Y entonces estamos armando una serie de pasos y etapas para que las personas participen en las sesiones y nos ayuden a pensar en cuál es el proceso, en qué etapas, definición de pipelines, muchas cosas. Y tiene al final, el mismo tema, que nos tocó entender qué los movía a ellos y hacia dónde querían ir, pero toda la historia nos toca contarla para que muchas veces me van a decir, qué pereza entrar a esa reunión a hablar de procesos, pero si tú dices, si yo tengo unos puntos de experiencia por participar y ayudar, pues qué bueno porque me va a ayudar a eso. Y al final del ejercicio nosotros logramos que el DevSecOps como cultura queda interiorizada en el equipo. Más allá de las cartas que se hayan ganado, ellos lo interiorizaron.
Bueno, me contarás cómo quedaron para quienes nos están viendo y les pareció raro el DevSecOps. Como lo entiendo yo y ya tú me corriges, es como integrar la calidad en el desarrollo del inicio y por supuesto todos los estándares de seguridad. ¿Algo más sobre DevSecOps que quieras contar? No, eso que tú traías a la mesa, es decir, poner en la mesa las conversaciones, no al final, sino durante y el antes, todos en la mesita para que... Esa es la esencia, poner las conversaciones en la mesa a través de la gamificación. Correcto. ¿Cómo aporta esta experiencia que tú tienes para una transformación ágil, digital y cultural en una organización? Yo creo que si una organización, esta no es la primera parte, les cuento que en una organización querían certificarse ISO 9001. Si ustedes se imaginan, piensan de, wow, qué dolor de cabeza. Y lo que hicieron ahí fue una especie de medallas y avances y teoría y juegos y superpoderes al que más aprendieran. ¿Qué cosas interesantes pasaron? Personas del entorno de marketing que son bien innovadoras, poco metidas en procesos, a la hora del almuerzo estaban hablando de procesos de ISO 9001. ¿Por qué? Porque estaban practicando para su próxima evaluación que les iban a hacer y que les iba a dar puntos. Entonces, eso, si tú me dices cualquier cosa que tú quieras llevar de la organización y está muy bien armado desde el punto de vista del discurso que queremos, está alineado a la organización, definitivamente van a lograr cosas increíbles. Un ISO 9001 y la gente tomando su tiempo de almuerzo para estar alineado a eso y conocerlo. Creo que fue una de las calificaciones que he visto más fuertes en temas de ISO 9001 en una organización. Moisés, encantada de escuchar esos logros que se han tenido desde esto que promueves tú en tu organización y que le puede aplicar a muchos. Un mensaje final para quienes lo estén viendo, que pueden ser directores de proyectos, agile coach, agentes de cambio, todos los que lleguen al canal. ¿Qué les dirías? Que esto les da unos superpoderes porque pueden utilizarlo para incentivar que las personas tengan un aprendizaje más rápido que solo la teoría así cruda y dura alrededor del espacio. Entonces, definitivamente, usen lo que mejor crean de esto. O sea, al final esto es solo un ejemplo. Ustedes sabrán cómo lo pueden llevar ustedes a su propia realidad. Esto fue solo mi experiencia y les digo, nos ha funcionado, otros lo han adoptado, así que nada, apropiense del contenido de lo que ustedes ven y creen el suyo, el propio, y cuéntenos también para ver qué han logrado. Sí, esperemos que lo cuenten también, tanto en tu LinkedIn, en tu red profesional, como en el video. Muchísimas gracias. Este episodio ha sido así colorido, creativo, innovador, gracias a nuestro invitado de hoy, Moisés Romero. Muchas Muchas gracias. gracias, Moisés, por aceptar la invitación. Despídete. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, gracias. Estoy terminando los ecos de Ágiles Colombia en Bucaramanga 2025. Un abracito.